La bomba para transporte de concreto es un equipo diseñado para impulsar o transportar concreto fresco, concreto fluido, a través de tuberías, mangueras y accesorios, permitiendo llevar este material desde el punto de mezcla o de recepción desde los camiones mixer hasta el punto exacto de vaciado o colocación. Esto incluye que cubramos grandes distancias, no solo en planos horizontales, sino también verticales. Estas soluciones optimizan la productividad de una obra, reducen los tiempos de la ejecución y mejoran la seguridad operativa al momento de transportar, siendo el concreto un material fluido y de gran valor dentro del desarrollo de cada uno de los proyectos. Lo que buscamos es esa eficiencia operativa, siempre garanticemos la mejor forma de hacer cada uno de los procesos, en este caso muy enfocados en transportar el concreto entre un punto de mezcla o captación hasta el punto de colocación, garantizando la continuidad de los procesos en las fundidas de concreto. Esto nos expone unos retos, hay retos importantes que afrontan cada uno de los proyectos donde hemos estado participando y los traemos a cotación en esta presentación. Algunos de nuestros proyectos presentan alturas significativas, ¿sí? Hemos trabajado en proyectos donde hemos llegado a alturas de 150 metros, un transporte de concreto totalmente en vertical, teniendo en cuenta las implicaciones y los desafíos que esto implica por el peso del mismo concreto, por la manipulación de la tubería. En distancias horizontales vemos ahora desarrollo de proyectos de vivienda donde las distancias horizontales son importantes y los accesos no son los mejores para poder transportar estos concretos, entonces encontramos en las bombas estacionarias una solución ideal. Estas bombas, a través de su alimentación, nos permiten tener una continuidad operativa en el desarrollo del proyecto o de cada una de sus fases o componentes. A veces tenemos placas donde no es lo más conveniente encontrarnos con juntas frías o con suspensiones en el suministro durante la colocación. Entonces se convierte en una herramienta ideal porque nos puede garantizar esta continuidad en la operación. Una continuidad controlada, una continuidad que nosotros podemos regular con la regulación del caudal de la máquina para hacer una entrega más detallada de acuerdo a la necesidad de cada uno de los componentes del proyecto. No es lo mismo colocar de pronto, hacer un vaciado de una viga, hacer un vaciado de una columna, hacer el vaciado de una placa, de una fundición de mayor volumen. Entonces, esto se logra a través de este equipo que nos ayuda a controlar los flujos y a llegar con continuidad a ciertos puntos de la obra. Optimiza los costos logísticos. Manejar el concreto en la obra puede significar desgaste, no solo por los equipos que se implican en la operación de transporte, sino también por los tiempos y el personal que se puede llegar a ver asociado. Entonces, muchas veces o en muchas obras vemos la combinación de transporte con bomba o transporte con otros medios, ya sea con baldes, ya sea con dumpers, pero estos transportes que tienen menor capacidad y que no garantizan continuidad siempre nos aumentan las implicaciones logísticas que hay en cada proyecto. A su vez, también se pueden derivar de estos otros factores de transporte, de estas otras formas de transporte, se pueden derivar temas de seguridad en la obra que hay que tener mayor detalle que teniendo el transporte con la bomba. Al transportar con la bomba, sus sistemas de tuberías herméticas nos garantizan a nosotros una línea sellada para hacer el transporte, que no expone el material al contacto con los otros actores que hay dentro de la bomba. Es bien importante, dentro de la obra, perdón. Muy importante porque de pronto cuando transportamos materiales en las grúas, con baldes de torre grúas, podemos ver derrame de materiales, posibles pérdidas, inexactitud al momento de la colocación, que derivan en pérdidas de materiales o contaminación o de pronto implicación también de riesgo para las personas que lo están manipulando. Siendo así de precisos en el momento del transporte del concreto, en la forma en que lo transportamos, cómo llegamos al punto exacto, esto nos optimiza mucho los tiempos de vaciados. Hacemos un vaciado con mucha más precisión, hacemos un vaciado mucho más continuo, hacemos un vaciado que logísticamente es más fácil controlar. Entonces, esto es lo que aporta una bomba estacionaria o una bomba móvil
a nuestro sistema de colocación en la obra. Pero ¿cómo hace la bomba para transportar el concreto? ¿Cómo este equipo logra hacer el transporte del concreto hasta el punto donde necesitamos hacer la colocación? Esto lo hace a través de una secuencia con sus componentes. Entonces, toda la secuencia en cualquiera de las bombas que nosotros llegamos a trabajar en nuestros proyectos que tenemos en contacto diariamente, iniciamos con la alimentación. Esta alimentación nosotros la podemos tener a través directamente de un camión mixer, la podemos tener de una manera más eficiente con un proyecto, con una implementación de planta en obra donde la producción se haga directamente en la obra y se haga el vaciado directo a la bomba estacionaria. Eso nos garantiza una continuidad en la cadena logística entre la producción y el inicio del transporte del concreto, para poderlo alinear con la colocación, que es nuestro objetivo final. Supliendo esta cadena de procesos, nosotros logramos la máxima eficiencia dentro de nuestros proyectos. Logramos tener controlado cuánto concreto estamos produciendo, cuánto concreto transportamos y cuánto concreto estamos colocando al final de la línea productiva. Pero, ¿cómo lo hace? Entonces la máquina, la bomba estacionaria recibe el concreto en la tolva almacenadora y a través de un sistema o un grupo de cilindros que trabajan de una manera alternada, estos cilindros están gobernados por un sistema hidráulico, que es el que hace el control entre los tiempos de los dos cilindros. Mientras un cilindro está haciendo la aspiración de concreto, el otro está haciendo la impulsión. Entonces, tenemos un principio muy básico de hidráulica y adaptado a un sistema mecánico que hace la oscilación de una válvula final, que es la que nos va a llevar a entregar el material. Esa válvula oscila entre los tiempos de aspiración e impulsión. Se alinea con la impulsión para llevar el concreto hacia el exterior de la bomba, dejando libre el cilindro de aspiración que capta desde la parte interna de la tolva. Entonces, ¿qué podemos regular nosotros en este proceso? El caudal. Es una variable importante que vamos a ver más adelante que juega un rol bastante relevante en este proceso, porque nosotros regulando el caudal podemos regular la velocidad con la que la máquina transporta este material. Ese es uno de los factores determinantes. Vamos a apoyarnos en un video para ver más gráficamente cómo opera el sistema. Entonces el sistema tiene sus cilindros de captación y de impulsión, en un sistema para hacer el desplazamiento de la válvula. Y podemos ver un poco más al detalle cómo logra hacer el trabajo de impulsar el concreto a través de las tuberías. La oscilación entre los puntos de captación e impulsión la hace a través de la válvula S, y esta válvula a su vez es accionada por unos cilindros hidráulicos. Viendo el principio básico de funcionamiento de las bombas, viene la siguiente parte. ¿Qué tipos de bombas para transporte de concreto existen? Entonces, esto está muy asociado también al inicio de cómo seleccionar la bomba correcta para nuestro proyecto. ¿Qué tipo de proyecto estamos desarrollando nosotros? Si es un proyecto fijo, si es un proyecto móvil, si es un proyecto que requiere colocación, si es un proyecto que requiere movilidad y colocación. Entonces, eso nos lleva a empezar a evaluar los diferentes tipos de bombas que tenemos disponibles. Primero tenemos la bomba estacionaria, que es una de las más comunes que nosotros podemos ver en los diferentes proyectos. Es un equipo totalmente autónomo. En su mayoría está equipado con motores diésel para dar potencia, suministrar la potencia al sistema hidráulico que hace el bombeo. Esto garantiza que el equipo se pueda mover en diferentes frentes de obra, se pueda desplazar, pero en la mayoría y por su nombre siempre queda atado a un frente en particular donde opera durante un tiempo determinado.
Es un equipo que está destinado, aunque tiene su semieje para remolque, él está destinado a permanecer tiempos determinados en alguna ubicación de los proyectos. Incluye un motor, como lo mencionaba hace un momento, un motor diésel para suministrar el poder al sistema hidráulico, su sistema hidráulico, la tolva de captación y un sistema de tuberías para transporte que son configurables. Esa configuración depende de la potencia del motor básicamente y del sistema hidráulico para lograr el rendimiento que se desea en el equipo. Ya más adelante podemos llegar a detallar un poco más el tema del cálculo de los rendimientos de las máquinas. Pero entonces, estos equipos básicamente nosotros los encontramos en los proyectos de vivienda, donde logramos alcanzar alturas importantes con el equipo, en proyectos de infraestructura, para puentes, para túneles, proyectos industriales, incluso ahorita en minería nosotros estamos teniendo una participación importante con proyectos de minería para bombeo e inyección de concreto al interior de minas. Esto lo estamos desarrollando con un modelo de bombas donde los motores, por la exigencia de las condiciones ambientales de los proyectos, los motores deben ser eléctricos. Entonces se reemplaza el elemento generador de potencia del motor diésel de combustión por un motor eléctrico, logrando que el equipo opere en estos entornos sin tener emisiones de gases que son difíciles de manejar bajo estos escenarios. Entonces, la bomba estacionaria la vamos a encontrar en este tipo de proyectos. Hay una variable de esta bomba estacionaria, que es la bomba móvil. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un equipo con las mismas características y capacidades de caudales de bombeo, las mismas características de una bomba estacionaria, pero este equipo está montado sobre un camión. Entonces se hace una fabricación de una plataforma, de un chasis para hacer la integración entre el equipo de bombeo y el camión. El camión es un camión convencional, hay que tener en cuenta las capacidades que tiene para carga este equipo, tener en cuenta que va a transportar la bomba, que va a transportar el chasis de sujeción, que va a transportar un tanque de agua que se requiere para hacer el lavado de tuberías y limpieza general del equipo, y también su tubería. En la misma estructura del chasis se genera unos espacios para que el equipo pueda transportar, dependiendo el tipo de camión, dependiendo el tipo de bomba, puede llegar a transportar hasta 150 metros de tubería, haciéndolo un equipo autónomo ideal para mover entre diferentes proyectos. De pronto se tiene un vaciado de 30 metros cúbicos en un sitio, en una zona de una ciudad, luego a 20 kilómetros tienes que ir a hacer otro vaciado. Entonces se logra hacer la movilización del equipo de bombeo porque se requiere cubrir varios frentes. Es un equipo que utilizamos mucho y que lo vemos que lo utilizan mucho los comercializadores de concreto para cumplir sus necesidades. Es un equipo mucho más eficiente porque las bombas estacionarias que veíamos anteriormente no tienen, fue un detalle que se me olvidó mencionar allí, estas bombas no tienen licencia, o digamos que no es permitido transportarlas como un remolque por vías nacionales. Al no estar acondicionadas con luces, con un sistema de movilidad como lo exigen las entidades de tránsito, esto no se puede hacer. Tampoco tiene sistema de suspensión, entonces se termina afectando demasiado el equipo. Y para distancias largas sería muy complejo llegar a moverlo de esta manera. Para eso se creó esta solución. Entonces es un equipo que nosotros podemos sí estar desplazando en diferentes distancias, no importa entre ciudades, no importa entre mismas obras, pero tiene la facilidad de que ella transporta de manera autónoma todos sus componentes y tiene un motor diésel independiente. Es importante ese dato porque esta máquina tiene un motor para el camión y tiene un motor independiente para el sistema de bombeo. Estas máquinas sí, 100% son con motores diésel, ya que se tienen que estar moviendo y tienen que, en el momento que lleguen al siguiente proyecto, tendrían que estar llegando directamente a iniciar su operación. No tendríamos tiempo de hacer una adecuación de un motor eléctrico, de una conexión, porque esto la limitaría a dónde puede llegar. Únicamente podría llegar a donde el proyecto cuente con una acometida en un voltaje determinado y con una carga eléctrica determinada donde pueda alimentarse la bomba, si no, no podría hacerlo. Entonces, es una de las principales características que tiene este equipo. Y venimos con una combinación del equipo móvil más un sistema de colocación. Entonces ya son las autobombas. En una autobomba nosotros encontramos un camión de mayor capacidad,
encontramos un grupo de bombeo, por lo general es de mayor capacidad, estamos hablando de bombas de 50 metros cúbicos hacia arriba, las que están instaladas sobre este tipo de chasis, y se apoyan en un sistema hidráulico que facilita la colocación directa en los proyectos. Estos sistemas hidráulicos tienen limitaciones, podemos encontrar en diferentes medidas, bombas desde 24 metros hasta 60, 70 metros las podemos encontrar en el mercado. Pero entonces, a medida que el tamaño aumenta, de que esa longitud de alcance que tiene la bomba al llegar a 80 metros de alcance con el brazo hidráulico, también el tamaño del equipo aumenta y eso dificulta la movilidad en algunas zonas. Entonces podemos considerar un equipo de estos dentro de un proyecto abierto, dentro de una ciudad grande donde nosotros podamos hacer su fácil movilización, porque arranca desde allí que el equipo se pueda mover fácilmente dentro de una ciudad, dentro de unas vías convencionales, y su estabilización en campo. Al ser un equipo que tiene un brazo que extiende y que rompe el centro de gravedad del mismo equipo, necesita apoyarse y tiene unos sistemas telescópicos adicionales para poderse estabilizar en el terreno. Esto necesita y requiere obligatoriamente un área. Esa área adicional es para que se extiendan las bases de soporte, se asegure el equipo, se nivele en el campo y pueda tener una operación segura. Entonces, ahí son factores que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de seleccionar un equipo como este para la operación. Nos ofrece muchas ventajas, claro que sí, porque es un equipo que llega a ser directa colocación. Eso nos va a ahorrar el movimiento de tubería. Nosotros no tenemos que estar pensando en cuántos tubos tenemos que tender, cómo los vamos a asegurar, hasta dónde vamos a llegar, sino que de manera autónoma la máquina puede llegar, extender el brazo y empezar a hacer su colocación. Este tipo de equipos también viene dotado de un control remoto. La mayoría de los equipos se opera como un radiocontrol. Entonces es muy fácil porque el operador termina de hacer el anclaje del equipo, de hacer el posicionamiento, inicia la fase de bombeo y se puede desplazar, está por fuera del vehículo y desde allí tener toda la visual de los 360 grados de su entorno, cómo está operando la máquina, hacia dónde debo manipular la manguera de descarga. Puede estar casi que en el sitio de la misma colocación, puede estar y desde allí controlar esa variable importante que es el movimiento de este brazo. Como les decía, a veces por la distancia que maneja, por la longitud del brazo, se vuelve bastante importante tener en cuenta ese aspecto, hasta dónde puede llegar el equipo y cómo hacemos su posicionamiento. Es importante y en este tipo de máquinas debemos tener unas precauciones similares a las que tomamos en cuenta cuando movemos equipos o izajes en cargas con grúas telescópicas. La altura del alcance, cómo estamos moviendo el brazo hidráulico, redes eléctricas o cualquier obstáculo que se pueda encontrar en el entorno de la máquina se vuelven bastante relevantes para que ya no haga chocar su brazo con algún componente eléctrico, con algún sistema del mismo proyecto donde está instalada o donde está operando. Una fortaleza grande de este equipo es su movilidad. Puedes estar moviendo y haciendo entregas en diferentes proyectos. Tienes el camión, tienes la tubería, tienes el sistema de bombeo y aparte de eso, una facilidad para colocación en rangos desde los 20, 24 metros. Entonces se vuelve un equipo muy eficiente en su autonomía. Ya conociendo estos diferentes modelos de equipos, entonces es importante llegar a evaluar qué debo tener en cuenta para seleccionar mi bomba, ¿sí? ¿Cuáles son los factores, cuáles son las variables que yo debo tener en cuenta dentro de mi proyecto, dentro de mi proceso para poder hacer una selección correcta? Entonces, vamos a verlo. Lo habíamos nombrado en una de las diapositivas anteriores. Y lo principal o arrancando todos los factores, todas las variables que nosotros tenemos en cuenta para estos equipos, empezamos hablando del caudal. Entonces, el caudal básicamente nos marca cuántos metros cúbicos por hora yo quiero mover, cuántos yo espero mover en mi proyecto, ¿sí? Y eso está relacionado directamente a diferentes fases del proyecto. Hay fases del proyecto donde mi colocación, porque realmente se va a limitar mucho es por este tema, puedes tener una bomba que te mueva 50, 60, 90 metros cúbicos por hora, pero si al momento de la colocación dentro de una formaleta o en un sitio determinado no puedes recibir esos 90 metros cúbicos, eso puede ser un factor que nos juegue en contra.
Entonces hay que evaluar las diferentes etapas del proyecto. ¿Dónde voy a tener vaciados de altos volúmenes, vaciados masivos, vaciados directos, donde yo pueda poner la bomba al máximo de la capacidad? ¿Y cuál va a ser mi limitación principal? Por ejemplo, dentro de muros, donde de pronto mi capacidad de vaciado, de colocación va a ser realmente unos 10 o 15 metros cúbicos y esa va a ser mi constante. Entonces, se vuelve bastante importante determinar eso. ¿Cuál es el caudal? Y asociarlo a mi capacidad de colocación. ¿Cuál es el caudal de colocación que yo realmente voy a tener en mi proyecto? Si mi proyecto va a trabajar concretos industrializados, donde de pronto los espesores de las paredes son de 10 centímetros aproximadamente, tener una bomba de un caudal de 60 metros o 70 metros cúbicos por hora de pronto puede llegar a ser sobredimensionado. Nos puede funcionar en una etapa inicial donde nosotros hagamos fundiciones de bases o de algún masivo, pero en esta parte estaríamos subutilizando el equipo. Entonces, es un tema que se vuelve bastante relevante revisar en las diferentes etapas del proyecto, desde las mismas cimentaciones, desde los masivos hasta ver placas, muros, urbanismos, cómo lo vamos nosotros a manejar y qué caudales podemos llegar a requerir nosotros en las diferentes fases para buscar un equilibrio, buscando un punto intermedio. Luego, nosotros tenemos otro factor que es importante y está asociado a la presión hidráulica. La presión hidráulica del equipo básicamente es la fuerza que él tiene para entregar el concreto, al momento de la entrega del concreto. Y va a estar afectado por diferentes factores. En este caso está asociado a la distancia horizontal y a la distancia vertical en que tiene que mover el equipo el concreto. Para el ejemplo, en el gráfico tenemos una autobomba, pero aplica exactamente igual para los equipos estacionarios o móviles, porque estos factores están asociados a las distancias equivalentes de transporte que tiene que mover el equipo el concreto. Entonces, una distancia equivalente es la suma de la distancia horizontal, la suma de la distancia vertical y factores que pueden presentar resistencia ante el paso del material, en este caso del concreto. Estos accesorios o los factores que están asociados a generar esa resistencia adicional al paso son las curvas, son las reducciones, son las mismas mangueras, son todos los accesorios que están involucrados en el movimiento del concreto, en su transporte. Entonces, no es lo mismo tener una línea horizontal de 100 metros sin ninguna reducción, sin ninguna curva, sin ningún codo, sin ninguna manguera, a tener 1, 2, 3, 5 curvas, tener curvas de radio largo, de radio corto, porque dentro de estos accesorios tenemos diferentes tipos de medidas y cada medida o cada accesorio de estos tiene una resistencia particular que pone al paso del concreto. Al tener una resistencia particular, tenemos que hacer una estimación o un cálculo general de la equivalente. ¿Cuál es la distancia equivalente total que nosotros vamos a mover? Habíamos visto de la distancia horizontal, de la altura vertical, pero también sumamos esa equivalente que serían los accesorios. Y de esa manera nosotros podemos determinar que queremos que nuestro concreto llegue a cierta presión. Vamos a trabajar no sé, en bares, en megapascales. Yo quiero que me llegue un concreto de 40 metros cúbicos a 10 megapascales, a 10 bares, pero entonces hay que tener en cuenta por dónde lo voy a transportar y cómo lo voy a transportar. Obviamente, y como lo mencionaba anteriormente, hay un tema importante que es el diámetro de la tubería. Si nosotros reducimos la tubería, también estamos afectando las variables de operación de la máquina. Puede, y se utiliza mucho, por ejemplo, estamos trabajando en tuberías estándar de 5 pulgadas, podemos tener reducciones a 4 pulgadas. Válido, nos ayuda a colocar mejor en las formaletas, nos sirve mucho, pero eso va a agregar un factor de resistencia equivalente al circuito hidráulico de transporte. Hay que tomarlo en cuenta. No es que no se deba hacer, sí se debe hacer, simplemente que se debe tomar en cuenta dentro del cálculo de las variables del equipo. Influye en su operación. Luego nosotros debemos evaluar y tener muy claro que el concreto sea bombeable. Muchas veces encontramos, y esa es la expresión común, que estamos trabajando en un concreto bombeable. Pero entonces la forma técnica de evaluar este concreto sería haciéndole una prueba de slump al concreto. Realmente la forma técnica de hacerlo, de medir de que nosotros pongamos en la bomba para transportar
un concreto que sea manejable, un concreto que tenga las propiedades físicas para poder ser movido a través del sistema hidráulico de la máquina. Un concreto demasiado seco, un concreto que no tenga la fluidez necesaria, puede llegar a atascar la tubería, puede generarnos un problema grave en el equipo, romper líneas hidráulicas, puede generar bastantes inconvenientes. Por eso debemos nosotros tener en cuenta cómo está nuestro concreto, ¿sí? Llegó el concreto de la mixer, está saliendo el concreto de la planta premezcladora, pero ¿cómo está saliendo ese concreto? ¿Sí tiene físicamente las características que se requieren para bombearlo? Entonces, es algo que nosotros debemos tener siempre en cuenta. Y a esto está asociado también la granulometría. Entonces, para que nosotros podamos mover este concreto dentro de las tuberías, como mencionaba, son tuberías que por lo general son de 5 pulgadas. Es la medida que manejamos independiente al tipo de tubería que nosotros estemos manejando. Las medidas sí son muy estándares a nivel nacional y creo que la mayoría de las bombas que nosotros nos encontramos en los proyectos, a excepción de unas pocas que últimamente han llegado, son tuberías de 5 pulgadas. Entonces, la granulometría entra a jugar un papel importante porque es el tamaño del material que nosotros estamos manejando para mover dentro de esa tubería, ¿sí? Si nuestra granulometría no está bien seleccionada, si manejamos una granulometría demasiado grande, unos tamaños demasiado grandes, vamos a tener problemas en el transporte del concreto. Y en especial, ese problema se puede empezar a generar desde la misma válvula oscilante de la máquina, porque es una curva que puede que no pueda llegar a superar el sistema por el tamaño de las partículas que está moviendo. ¿Y quién mueve todo el sistema? El sistema lo mueve el motor. El motor principal es el que va a empezar a ver las sobrecargas. Si el sistema, si la potencia del motor no soporta esto, el sistema hidráulico es el que se va a ver como posible en medio de todo. Entonces, la línea de transporte se obstruye, el motor está trabajando y llegamos nosotros a ver un tema de que el motor es el que se nos va a quedar, el sistema hidráulico es el que puede llegar a fallar dentro de toda la cadena. Entonces, es bastante importante tener en cuenta todas estas variables al momento de poder seleccionar nosotros nuestro equipo. Aparte de lo que ya habíamos visto, que son factores logísticos, si yo voy a tener mi bomba en un solo sitio, si yo voy a tener una bomba que deba estarse moviendo de un proyecto a otro, o si yo quiero que mi bomba, aparte de moverse, también me ayude con la colocación. Entonces, esas son las variables más relevantes al momento de nosotros hacer el análisis de viabilidad para poder seleccionar un equipo. Y esto nos lo define una gráfica que es muy conocida por, creo que muchos de los que hemos trabajado con bombas nos hemos encontrado con este tipo de diagramas, es el nomograma para selección de equipos. Entonces, básicamente esto es una tabla estándar, esto lo aplica cualquier fabricante para poder evaluar la selección de un equipo en determinado proyecto. ¿Qué toma en cuenta? Toma en cuenta varios frentes. Él toma en cuenta el slump del concreto, es una de las medidas principales que tiene en cuenta, que sea un concreto bombeable que realmente sí nosotros lo podamos bombear. Luego toma en cuenta los diámetros de la tubería. Entonces, ¿cuál es el diámetro de la tubería que yo voy a utilizar para mover mi concreto en el proyecto? Y después, en el cuadrante C, vemos la asociación hacia las distancias, ¿sí? Entonces dice, ¿cuánto voy a mover yo en horizontal? Luego me pregunta, ¿cuánto voy a mover en vertical? Y me dice, ¿cuál es el equivalente en accesorios y en lo que tú tienes allí para terminar el movimiento? Llámese manguera, llámese cualquier otro factor que pueda influir. Eso, terminando de hacer el cuadrante, terminando de hacer el desarrollo del ejercicio, nos marca una recomendación para el tamaño del motor que nosotros deberíamos estar manejando. Entonces, es la forma correcta de hacerlo porque arrancamos desde un caudal que viene marcado en la ascendente en esta parte de la recta. Ese se me olvidó mencionarlo hasta antes del tamaño de la tubería. Entonces, estamos buscando un caudal 40 metros cúbicos por hora, que lo queremos mover por una tubería de 125 milímetros, aproximadamente 5 pulgadas. Vamos a trabajar con un slump de 6. Listo, muy bien, vamos con un slump de 6, pero luego tenemos que tener en cuenta las distancias horizontales, verticales y equivalentes en las que va a tener que hacer el transporte el equipo.
Ya teniendo estos cálculos, nos da la resultante que es una línea o una curva dentro de la línea de motores. Esto habla de la potencia del motor. Para este caso aplicado, que lo vamos a compartir más adelante por medio del correo con las memorias de esta presentación para que todos lo conozcamos, podemos ver que en el ejercicio que se plantea nos dio un motor de 132 kilovatios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de seleccionar la máquina. Son variables que ya conocemos, que queremos que la máquina nos llegue a cierta distancia moviendo este concreto por esta tubería y que nos lleve 40 metros cúbicos en promedio porque es lo que yo quiero colocar allá o lo que yo puedo colocar en ese punto. Pero entonces eso nos lleva a hacer un análisis técnico realmente, a hacer una selección técnica para poder evaluar el motor. Podemos pensar y si lo hacemos empíricamente, decir, no, cualquier bomba llega una 30, llega una 40, llega una SP500, pero realmente deberíamos revisar a través de este nomograma si es real la aplicación, si todos los factores se tomaron en cuenta y si hacemos una selección correcta del equipo. Si no, podemos encontrar afectaciones al proceso, entonces ya decimos, no, mira que la bomba la tengo al máximo y no me está llegando, la presión es nula, me están llegando 10 metros cúbicos por hora, yo necesitaba 30, entonces lo hemos visto en diferentes proyectos y a través de nuestros análisis hemos logrado corregir algunas operaciones y asesorar a nuestros clientes para mostrarles estos componentes o esta información técnica que es tan importante al momento de seleccionar. Funciona tanto para equipos nuevos como para selecciones nuevas. Hemos encontrado clientes que nos dicen, oye, yo tengo una bomba, no sé, una TK70 y la quiero implementar en este proyecto donde tengo 150 metros de horizontal, luego tengo que subir 10 metros más, pero tengo 3 curvas y tengo una sección donde va a atravesar con una manguera flexible. Entonces, ahí es donde nosotros aportamos ponemos en práctica esta tabla, este nomograma, para poder hacer esa selección y decir, oye, mira, sí, a mí me parece que nos está dando en este caso el ejemplo, por ejemplo, nos da una bomba que requiere la potencia general para hacer esa entrega según las condiciones, 132 kilovatios, y nosotros proponemos un motor o la bomba que está propuesta en este ejercicio es una bomba de 160 kilovatios. Entonces decimos, bueno, tenemos un factor de seguridad. A eso lo sumamos el factor de eficiencia del motor de acuerdo a la altura donde esté trabajando. No es lo mismo trabajar un motor diésel a nivel del mar que llevarlo a trabajar en una altura bien importante. Entonces, todos estos factores es los que buscamos alinear nosotros con la asesoría técnica especializada y apoyarlos en los proyectos para que se haga una selección correcta del equipo. Como lo decía, no es solo para equipo nuevo, estas asesorías nosotros podemos prestarlas porque conocemos de la infraestructura en equipos que poseen muchos de los participantes en esta charla y sabemos que pueden tratar o buscar el utilizar un equipo de estos entre un proyecto y otro. Se acabó este proyecto, quiero llevarlo a otro, si es la bomba indicada, de pronto necesito algún equipo adicional, me va a quedar corta en la operación, entonces para esto ponemos a su disposición esta información y esta asesoría técnica. Y dentro de esto, ya teniendo las variables de selección, sabiendo cómo nosotros seleccionamos un equipo, ponemos a su disposición nuestros modelos. ¿Cuáles son las máquinas que nosotros manejamos en diferentes caudales, en diferentes presiones, en diferentes formatos, para que nosotros los podamos apoyar en el desarrollo de estos proyectos? Enfocándonos muy al tema de bombas estacionarias, nosotros actualmente contamos con 3 modelos disponibles. Tenemos una bomba de 50 metros cúbicos, una bomba que llega hasta 60 metros cúbicos y otra bomba de 90 metros cúbicos. Estamos hablando de caudal de metros cúbicos bombeables por hora. Estas bombas tienen variables en su configuración, tienen diferentes métodos de trabajo que pueden llegar a variar y adaptarse a diferentes proyectos. Por ejemplo, una CP50 es una máquina que puede llegar a mover 50 metros cúbicos por hora, pero como cualidad importante, esta máquina es de caudal regulable, entonces se puede regular entre 0 y 50 metros cúbicos hora a través de una válvula regulable del sistema hidráulico. Eso hace que yo la pueda implementar en un proyecto donde en una fase inicial yo requiera un bombeo o en alguna fase del proyecto yo requiera un bombeo muy controlado. Hablemos de 10, de 15 metros cúbicos por hora, estamos fundiendo placas en un industrializado y este es nuestro máximo nivel. Nuestro personal está colocando a 15 metros por hora
en ese momento fundiendo los muros. Pero luego de eso podemos con el mismo equipo subir el caudal y cubrir un vaciado masivo que llegue a ser hasta de 40 o de 50 metros cúbicos, que es la capacidad real total de la máquina. Entonces, con un mismo equipo puedo estar cubriendo diferentes rangos. Además de que al ser un equipo capaz de mover hasta 50 metros cúbicos por hora, tiene una potencia bien interesante y eso nos lleva a que el equipo pueda llegar a longitudes más extensas en movimiento de material. Hablamos de ejemplos que hemos llegado con esta bomba, este modelo en particular, que hay varias en operación a nivel nacional, y hemos llegado a distancias de 130 metros en vertical. Es una distancia bastante exigente que sabemos que es uno de los puntos más altos, por llamarlo así, en que hemos llegado con este tipo de equipos. Entonces, puede que no requieras los 50 metros cúbicos hora, pero esa potencia sí te va a ayudar a llegar a esas alturas extremas dentro del rango que está esta máquina, que es fácilmente homologable con otros modelos que hay en el mercado y es comparable con estos equipos. Van a ver la diferencia, van a ver realmente la ventaja que tiene este equipo contra otros. Estamos abiertos siempre a recibir sus comentarios, a recibir sus solicitudes de formación técnica. Nos las pueden dejar a través del chat. Si de pronto quieren hacer una comparación, oye, yo tengo una bomba de más o menos estas características, muéstrame cómo es la CP50 y la comparamos, y son comparativos para implementación. Con mucho gusto podemos recibir de pronto alguna duda que tengan en el desarrollo de algún proyecto. Tenemos pensado hacer un bombeo de este tipo, un transporte de concreto de esta forma, pero queremos ver diferentes alternativas. Con mucho gusto a través del chat de esta reunión les estaremos dando esa respuesta, y en caso de que no alcancemos a responder el día de hoy en la sesión de preguntas que está al final, estaremos enviando esta información, las respuestas a cada uno de los contactos que quedaron en el formulario. Entonces, ya dando continuidad, vemos la CP50, que sería este equipo que nos ofrece esa versatilidad de ser un equipo de caudal variable, y también este equipo en particular es configurable en varias alternativas. Tenemos el motor diésel convencional, la podemos configurar con motor eléctrico, y este modelo de equipo también se puede instalar en las bombas móviles. Es un equipo que en estas mismas características, con este mismo ficha y características técnicas que tiene, se puede instalar sobre el camión. Entonces son bombas que por el diseño que nosotros hemos trabajado a través de los tiempos, nos hemos dado cuenta que a veces una de la debilidad que tienen las bombas que podemos encontrar comercialmente es su tolva, ¿sí? Son tolvas demasiado pequeñas, encontramos tolvas de 380 litros. Eso limita la capacidad de recepción de estos equipos. Una tolva de 380 litros trabajando alineada con una máquina premezcladora que nos entregue medio metro cúbico por bache, lo que va a hacer es que se frene la producción de la máquina, que no tengamos una buena continuidad en la producción y en el bombeo, o que tengamos que hacer adicionales, o que tengamos que hacerle como injertos a la máquina para tratar de ganar más volumen alterando su estructura original. No es recomendable. Estas máquinas, por ejemplo, las tolvas son de 600 litros. Si tú tienes una tolva de 600 litros para recibir material, recibes más de la mixer, si es el caso, recibes un bache completo de medio metro cúbico de una planta premezcladora, y eso optimiza el flujo del material, logrando un caudal constante de transporte. Vas a hacer la optimización logística de todo el proceso. Entonces, hay características especiales en estos equipos que podemos ver detalladamente y que seguramente van a ser más fuertes frente a otros modelos que tenemos, porque estos diseños nosotros los hemos hecho en base a eso. Nos hemos encontrado muchos equipos en las obras. Decimos, oye, pero tienen una máquina de medio metro cúbico por bache, pero no se puede descargar completa. ¿Por qué? Porque la tolva de la bomba es muy pequeña. Entonces, bueno, las bombas que nosotros hacemos deberían ser con una tolva más grande, si es un factor determinante para que puedas descargar el bache completo y la premezcladora pueda iniciar el otro bache y que logre su capacidad normal, porque si no empezamos a limitar es la planta. Entonces, a eso vamos con estos desarrollos de estos equipos que están hechos pensados en la funcionalidad de nuestro sistema modular de producción que ofrecemos, que va desde los mini cargadores, los hilos, las bombas, las plantas y los sistemas de colocación. Entonces, todo tiene que alinearse para que realmente logremos la fluidez dentro de estos procesos y optimizarlos al máximo en cada una de las obras.
Luego tenemos el modelo de 60 metros cúbicos, que es una máquina que ya nos ofrece más caudal, nos ofrece más potencia en el motor, y a través de su configuración eléctrica, hidráulica, podemos llegar a hacer configuraciones a trabajar en alta presión o en baja presión, alcanzando distancias diferentes. Entonces podemos llegar a unas distancias diferentes, podemos lograr la optimización a través del sistema hidráulico de la máquina. Y el modelo más grande que estamos manejando actualmente, estamos próximos a entregar un equipo de estos para operación en la ciudad de Medellín, es la máquina de 90 metros cúbicos. Con esta máquina logramos un trabajo mucho más fuerte, es una máquina de trabajo pesado, es una máquina para cubrir grandes distancias, entonces tenemos el desarrollo del nomograma lo hicimos en coordinación con la obra, revisando todas las variables, cuántos metros vamos a trabajar en horizontal, cuánto en vertical, necesitamos cuántos codos, cuántas reducciones, cuántos semicodos. Fue un trabajo que hicimos de la mano con la ingeniería de esta empresa para poder realmente definir cuál es el modelo. Sí, decíamos seguramente con una 60 lleguemos, pero no tenemos en cuenta algunas equivalentes de los accesorios se nos estaban quedando por fuera y nos dimos cuenta que no, había sido un error seleccionar la 60, de pronto sí por el factor económico hay una diferencia que puede llegar a ser sensible, pero realmente en la parte técnica era un equipo que se nos iba a quedar colgado al final del proyecto. Lo que buscamos fue esto, realmente hacer un desarrollo y hacer una ingeniería al detalle para poder hacer una correcta selección del equipo a través de las variables que vimos en la presentación que se deben tener en cuenta. A veces no es solo una o dos variables que debemos tener en cuenta, no. Son varios detalles a tomar en cuenta al momento de hacer la selección de cada uno de estos equipos. Estas tres versiones vienen en su versión diésel, en su versión eléctrica. Hablando y ampliando un poquito la información sobre estas versiones en sus fortalezas y debilidades, pues sabemos que los motores diésel por su autonomía son muy fuertes, pueden llegar a operar en cualquier entorno. En cambio, los motores eléctricos, aunque su mantenimiento es de un muy bajo costo, requieren una carga eléctrica instalada en el proyecto bastante importante. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta en el balance de esos dos. Si tenemos una carga eléctrica importante, si nosotros estamos trabajando motores, por ejemplo, para estos casos, en la 50 trabajamos un motor de aproximadamente 50 caballos y así van subiendo su potencia. Eso es lo que necesitamos en el proyecto de carga eléctrica para moverlo. Entonces, mover un motor eléctrico, un sistema eléctrico de 50 caballos a un sistema trifásico a 440 voltios es una carga eléctrica bastante importante que si el proyecto la tiene, va a tener muchísimos beneficios, ahorros en el mantenimiento y todo este tema. Si no, es mejor optar por una versión diésel, que es la más común que se puede encontrar en el mercado y que se puede implementar en cualquier entorno. Por parte mía, muchísimas gracias. Me queda agradecerles a todos por su participación. En mi correo electrónico, en el chat de esta presentación, de este webinar, van a encontrar y esperamos que nos dejen todos sus comentarios, sus inquietudes para nosotros poderlas resolver. Asimismo, vamos a dedicar estos 10 minuticos que nos quedan a revisar algunas de las preguntas y a responderlas. Como les había dicho, en caso de que no lo logremos responder de una vez, vamos a comunicarnos por los contactos que nos dejaron para poder ampliar la información y poder asesorarlos en los proyectos futuros. Muchas gracias nuevamente, agradecemos su compañía en la reunión. Muy buena tarde. Wilmar, bueno, primero que todo, felicitaciones, excelente presentación, creo que nos queda bastante claro el tema. Tenemos dos preguntas muy puntuales en el chat. La primera es que si tenemos bombas con vibradores en las tolvas. Hay unos sistemas que se consideran como accesorios, ¿sí? Es como cuando tienes la camioneta con rines de lujo, con rines convencionales, entonces sí las podemos equipar con vibradores. También como accesorio tenemos sistemas de lubricación centralizados automáticos, tenemos algunos temas de iluminación para las tolvas, hay algunos accesorios de este tipo que sí se pueden instalar y sí los tenemos disponibles. Es bueno revisarlo, por lo general estos vibradores nos ayudan mucho a agilizar la entrega del material, a que fluya dentro de las cribas de las rejillas. Entonces, importante verificar que el concreto realmente sea fluido, que sea un concreto que cumpla con las especificaciones, pero en caso de requerirlo, claro que sí, se puede instalar en la rejilla de la bomba.
Ok, perfecto. Y una última pregunta. ¿Qué especificaciones debo buscar en una bomba para transportar concreto refractario? ¿Qué diferencias relevantes existen entre una bomba para concreto civil y otra para concreto refractario? Es muy interesante y podríamos acercarnos a ellos para ampliar la información, porque la diferencia puede ser en la especificación o en la manejabilidad del concreto, ¿sí? Podemos pensar que un concreto refractario por sus componentes pueda llegar a ser más seco y esto dificulte su desplazamiento a través de la tubería de la bomba. Aunque revisando al detalle, una de las variables que nosotros veíamos ayer era el slump del concreto, su manejabilidad, su asentamiento, entonces podemos revisar esas especificaciones de este concreto y seguramente se puede aplicar porque hemos visto que para aplicaciones diferentes hemos manejado shotcrete, hemos manejado concretos, incluso lodos de diferentes especificaciones se manejan con estos equipos, porque no son específicas para manejar concreto de 3500, de no. Ellas pueden tener un rango de aplicación más alto y lo podemos llegar a revisar con la persona que nos deja la pregunta, porque seguramente hay una alternativa que podamos aplicar y que le podamos ayudar con su proceso de transporte de concreto refractario con nuestros equipos. Perfecto, excelente. Listo, Wilma. No, nuevamente, pues muchas gracias, excelente presentación. A todos los que se conectaron, pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y tenemos videos en YouTube. Síganos, ahí estamos publicando continuamente información de capacitaciones, de nuestras charlas, y los invitamos para que dentro de 8 días a esta misma hora, 3 de la tarde, nos conectemos en el siguiente webinar, que es sobre silos de almacenamiento. El siguiente, plantas productoras de concreto automatizadas dosificadoras, y el siguiente, plantas automatizadas mezcladoras. Y el último, para cerrar, es preparaciones y especificaciones del concreto. Nada, no siendo más, pues muchísimas gracias a todos y una feliz resto de tarde. Gracias.